Individualismo renacentista político, y doctrinas contractualistas. Textos para la historia. Sinopsis. Esta gran obra nos narra el individualismo renacentista político, y las doctrinas contractualistas, las cuales sientan las bases de la nueva teoría política, abarcando temas tan importantes como, la autoridad basada en el contrato, pueblo y príncipe, deberes religiosos y políticos, resistencia a la tiranía, el estado de naturaleza, la ley natural, entre otros. El individualismo renacentista, al hacer del hombre la realidad fundamental, y al considerar la sociedad como simple superposición de individuos, sienta las bases de la nueva teoría política, cuyo primer principio será el reconocimiento de iguales derechos a todos los componentes del grupo, quienes los ejercerán mediante fórmulas contractuales. La Reforma, por su parte, al deshacer la unidad religiosa, destruyó las bases teóricas que permitían una justificación teológica del orden político. En la doctrina tomista, la ley natural, definida como ordinatio rationis ad bonum commune, depende esencialmente de la existencia de un primer intelecto, en cuanto constituye una forma de participación, y sobre todo en cuanto ordena a la persona hacia una finalidad específica, el bien, tal como ha sido definido por Dios. La aparición de imágenes distintas de Dios determina un proceso de secularización de la ley natural, que tiende a afirmar la autonomía de la naturaleza humana, al destacar la obligatoriedad intrínseca de las normas objetivas, frente al voluntarismo occamista, de la ley natural. Es la tesis del jesuita Vázquez, para quien antes de cualquier voluntad, orden o inclusive juicio de Dios, hay cosas que son buenas o malas por sí, que Grocio llevará a sus últimas formulaciones al afirmar la autonomía de la ley natural, que valdría de algún modo aun cuando se admitiera, lo que no podría hacerse sin incurrir en un crimen horrendo, que no hay Dios o que, si lo hay, no se interesa en las cosas humanas. La primera formulación teórica de las nuevas corrientes políticas se produce con ocasión de las guerras de religión, que sirvieron a demostrar la ineficacia del intento de una solución política del conflicto religioso, tal como se definió en Augsburgo. Ante la beligerancia, por motivos religiosos, de los príncipes contra sus súbditos, cuya manifestación más espectacular es la matanza de la noche de San Bartolomé, 1572, estos se enfrentaron al problema de garantizar la libertad de conciencia, y al servicio de este objetivo elaboraron una teoría política que trataba de salvaguardar aquel derecho individual, desde una concepción justnaturalista autónoma y mediante una fórmula contractual. La escuela de los monarcómacos, cuyas publicaciones tienen una característica proximidad a la fecha citada, la Franco-Gallia de Hotman es de 1573, el Du Droit des Magistrats sur les Sujets de Teodoro de Beza se publica en 1575, y dentro de la misma década se editarán la Vindicia e contra Tyrannos de Langet y Duplessis Mornay, y el de Iure Regni apud Scotos de Buchanan, plantea en definitiva el problema de la limitación del poder del príncipe como medio de defensa de la individual libertad religiosa dentro de la fidelidad al Estado. La argumentación de los monarcómacos, tanto si es histórica como doctrinal, tiende a garantizar el derecho de los súbditos religiosamente discrepantes, y para lograrlo elaboran una teoría política que limita el poder absoluto del monarca, uno de cuyos atributos era, desde Augsburgo, imponer la verdad religiosa, utilizando para ello fórmulas contractuales. El pueblo es definido como causa eficiente, jamás hubo hombre que naciese con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, Vindiciae, al tiempo que causa final del príncipe, los magistrados han sido creados para el pueblo y no el pueblo para los magistrados, Beza, afirmaciones de que derivan la superioridad del primero sobre el segundo, todos los particulares considerados aisladamente son inferiores al príncipe, en tanto que el conjunto del pueblo y los oficiales del reino que representan este conjunto están por encima del príncipe, Vindiciae. El pueblo y el príncipe suscriben un doble pacto. Por una parte, se vinculan con Dios y aceptan su ley, constituyéndose en este acto como comunidad religiosa, pueblo elegido, iglesia, en tanto de otra se conciertan el pueblo y el príncipe, dando origen a la comunidad política que el príncipe gobernará con justicia y el pueblo le obedecerá en tanto cumpla con tal condición. Si el rey viola la ley de Dios o la ley del país, objeto de ambos contratos, existe el derecho,
que incluso es definido como deber moral, de resistir a la tiranía, aunque este derecho no es nunca individual, sino que pertenece siempre a entidades como los magistrados subalternos, vindiciae, o las aniorpas de la población, beza, definida como aquella que profesa la verdadera religión. El pensamiento de los monarcómacos orientado en última instancia a la defensa de la libertad de conciencia no reconoce, sin embargo, derechos políticos individuales, ni plantea el tema del contrato social, cuestiones ambas que solo surgen con Hobbes, Leviatán, 1651, quien, sin embargo, rechaza la idea de una normatividad objetiva derivada del justnaturalismo secularizado. El punto de partida de Hobbes es la naturaleza humana, en la que descubre la existencia de un ius y una lex que califica de naturales, pero mientras lo natural es para el pensamiento medieval lo que corresponde a una concepción metafísica de la naturaleza, para Hobbes describe simplemente las aspiraciones y deseos de un individuo concreto, en un momento igualmente determinado. Frente a la determinación objetiva de su contenido, propia de la escolástica, Hobbes define un derecho individual puramente subjetivo e ilimitado, salvo por la ley, que es tan subjetiva como el propio derecho individual. En consecuencia, el hombre en estado de naturaleza puede aspirar a poseerlo todo y su deseo no encuentra más limitación que la que se deriva de su propia razón que le indica que su derecho alcanza solo a aquello que tiene una utilidad para él. El ius naturale es por tanto la libertad que posee cada uno de hacer uso de sus facultades naturales, conforme a la razón. El estado de naturaleza se caracteriza por la inseguridad y la violencia desde el momento en que la colisión de derechos es inevitable al coincidir las apetencias de dos o más individuos, homo hominis lupus, situación que permite una definición formal de la lex naturalis dictamen de la recta razón acerca de los actos que deben hacerse u omitirse con el fin de conservar la vida o la integridad física tanto tiempo como sea posible. La ley natural es insuficiente para crear el orden y la seguridad, razón por la que los hombres se ven abocados a suscribir un pacto, en virtud del cual surge la sociedad, que a su vez da origen al Estado, desde el momento en que por el pacto cada individuo transfiere simultánea y solidariamente el derecho de gobernarse que hasta entonces tuviera, a un hombre cuya voluntad, única que subsiste en el estado de naturaleza, se convierte en norma objetiva que el súbdito está forzado a obedecer, por cuanto ha adquirido una obligación civil. Los derechos del soberano comprenden la totalidad de las funciones políticas y en su ejercicio su voluntad crea normas positivas, que no solo son obligatorias, sino que se identifican con la ley natural, y son intrínsecamente justas, por cuanto por naturaleza toda acción es indiferente y si llega a ser justa o injusta es solo en virtud del derecho del gobernante. El pacto social conduce en Hobbes a la formulación del absolutismo monárquico, conclusión impugnada tanto por los partidarios del derecho divino de los reyes, Filmer, como por los defensores del justnaturalismo, Pufendorf. De estos últimos surgirá la revisión de la teoría del pacto que conducirá a Locke, dos tratados del gobierno civil, 1690, a la formulación de la doctrina liberal. Arranca, al igual que Hobbes y Pufendorf, de la situación del hombre en estado de naturaleza, situación que concibe de forma totalmente distinta, por cuanto en ella el individuo que disfruta de una total libertad e igualdad vive, sin embargo, en una situación de paz y ayuda mutua, en virtud del reconocimiento de la existencia de derechos y obligaciones naturales. Los fundamentales derechos del hombre en estado de naturaleza son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que surge a partir del momento en que el individuo añade su trabajo a unos bienes que hasta ese momento eran comunes. Al tener todos los hombres la misma condición y derechos se produce el reconocimiento de la igualdad entre todos los individuos. En el estado de naturaleza, finalmente, el individuo tiene el derecho no solo de gozar de su vida, libertad y propiedad, sino que al mismo tiempo puede castigar el que intente arrebatárselos. Sin embargo, la interpretación individual de este último derecho está expuesta a abusos por la falta, de una norma positiva que defina los límites de los derechos individuales, de un juez imparcial y de una fuerza colectiva que imponga la decisión judicial. Para conseguir esta objetividad el hombre natural renuncia a su derecho de juzgar y castigar al constituir la sociedad política, conservando sin embargo sus restantes derechos sin modificación ni limitación alguna. Surge así el Estado,
organismo encargado de gobernar la comunidad y juzgar los atentados individuales a los derechos naturales, que él mismo habrá de respetar. El individuo que entra a formar parte de la sociedad desconfía, sin embargo, de que el Estado se mantenga dentro de los límites señalados y para impedir ninguna extralimitación atentatoria a sus derechos personales, le negará toda soberanía doctrinal y constituirá un sistema equilibrado de fuerzas, división de poderes, que impida en la práctica el ejercicio de la soberanía por el poder político, que no dispondrá sino de la función ejecutiva, en tanto la legislativa se reserva precisamente a los representantes electos de los ciudadanos. Pueblo y príncipe. Ya hemos indicado anteriormente que es Dios quien ha de nombrar a los reyes, quien los elige, quien les otorga el reino. Ahora decimos que el pueblo establece a los reyes, pone el cetro en sus manos y quien con su sufragio aprueba la elección. Dios lo hubiera hecho de esta forma, con el fin de que los reyes conocieran que, después de Dios, son ellos quienes tienen el poder y la soberanía del pueblo, y son ellos quienes le dirigen en cuanto a aplicar y llevar a cabo la mayor parte de sus necesidades y pensamientos en beneficio de dicho pueblo, sin que tenga la pretensión de que han sido creados de una materia superior a la de los otros hombres, y que por esto han sido elevados por encima de los demás, es decir, como si fueran a conducir una manada de ovejas o ganado. Pero dejémosles recordar y conocer que son hechos en el mismo molde y condición que los demás, que han salido de la tierra por petición y aclamación, y ahora es como si estuviesen a hombros del pueblo en sus tronos, y que después tendrán que llevar sobre sus hombros las cargas más pesadas de toda la comunidad. Muchos años antes de esto el pueblo de Israel pidió un rey. Dios dio y señaló la ley del gobierno real, cuando dice Moisés: tú has llegado a la tierra que el Señor, tu Dios, te ha dado, y la poseerás y vivirás en ella, y dirás: nominaré a un rey que estará por encima de mí, y nombrarás aquel que el Señor, tu Dios, elija entre todos tus hermanos. Deut. 17, 14. Aquí se ve que la elección del rey se atribuye a Dios, su nombramiento al pueblo. Ahora bien, cuando el contenido de esta ley se ponga en práctica, considera de qué forma ha sido hecha. En resumen, desde el momento en que nadie ha nacido con coronas en la cabeza y cetros en las manos, ningún hombre puede ser rey de por sí ni reinar sin el pueblo. Por el contrario, el pueblo puede subsistir de por sí, y ya existía antes de tener reyes. De todo esto se sigue que los reyes fueron en principio constituidos por el pueblo, y aunque los hijos descendientes de estos reyes hereden las virtudes de sus padres, de cierta manera puede parecer que han entregado sus reinos en herencia a sus descendientes, y que en algunos reinos y países el derecho de libre elección semeja haber sido enterrado en parte. No obstante, en todo reino bien ordenado parece que esta costumbre continúa. Los hijos no han de suceder a los padres, antes de que el pueblo, en principio, los haya nombrado de nuevo mediante su aprobación. Tampoco serán reconocidos por su calidad de tales y herederos a la muerte de sus antecesores. Han de ser aprobados y nombrados reyes, y sólo una vez que hayan sido investidos con el reinado, recibiendo el cetro y la diadema de manos de aquellos que representan la majestad del pueblo. Se pueden observar detalles evidentes de esto en los reinos cristianos, que ahora se estiman hereditarios. El rey francés, el de España e Inglaterra y otros son comúnmente consagrados y se les da la posesión de su autoridad por los pares, los lores del reino y los funcionarios de la corona, que representan el conjunto del pueblo. Ahora, viendo cómo el pueblo elige y establece sus reyes, se deduce que todo el conjunto del pueblo está por encima del rey. Hay una cosa evidente, que aquel que ha sido establecido por otro está bajo aquel que le ha nombrado, y aquel que recibe su autoridad de otro es menos que aquel de quien el poder se deriva. Putifar, el egipcio, nombró a José sobre toda su casa, Nabucodonosor a Daniel sobre la provincia de Babilonia, Darío a las 6 veintenas de gobernadores sobre el reino. Comúnmente se dice que los dueños nombran a sus servidores, los reyes a sus funcionarios. Del mismo modo también el pueblo nombra al rey como administrador de toda la comunidad. La autoridad basada en el contrato. Ya hemos demostrado anteriormente que en el establecimiento de un rey existen dos alianzas o convenios: el primero, entre Dios, el rey y el pueblo, de los cuales ya hemos tratado anteriormente; el segundo convenio, entre el rey y el pueblo,
y sobre esto diremos ahora alguna cosa. Una vez que Saúl fue nombrado rey se le otorgó la ley real, por medio de la cual había de gobernar. David hizo su convenio en Hebrón ante el Señor, es decir, que tomó a Dios por testigo, con todos los ancianos de Israel, que representaban a todo el pueblo, y fue instituido rey. Jonás también por boca de Joiada, el sumo sacerdote, hizo un convenio con el pueblo en la casa del Señor. Y cuando la corona fue colocada en su cabeza, con ella iba la ley del testimonio que había sido colocado en sus manos el mejor exponente de la ley de Dios. Del mismo modo Josías prometía observar y guardar los mandamientos, testimonios y estatutos comprendidos en el libro del convenio, bajo cuyas palabras está contenido todo aquello que pertenece a los deberes, tanto de la primera como de la segunda tabla de la ley de Dios. En todas las partes de la historia sagrada, recordadas anteriormente, se dice, que se hizo un convenio con todo el pueblo, con toda la multitud, con todos los ancianos, con todos los hombres de Judá, hasta el fin, para que podamos saber cómo se expresa claramente, que no solo las tribus principales, sino también los milenarios, los centuriones, y magistrados subalternos se reuniesen, cada uno de ellos en nombre de sus ciudadanos y comunidades, para hacer un convenio y contrato con el rey. En esta asamblea se llevaba a cabo la creación del rey, pues era el pueblo quien hacía el rey, y no el rey al pueblo. Es cierto que el pueblo por vía o estipulación requiere una representación de los convenios. El rey lo promete. Ahora bien, la condición de contratante es en términos de la ley mejor que la de prometedor. El pueblo pregunta al rey si gobernará con justicia y de acuerdo con las leyes. Lo promete. Entonces el pueblo responde, no antes, que mientras él gobierne rectamente obedecerá fielmente. El rey entonces promete simple y absolutamente al pueblo, bajo la condición de que, si fracasa en cuanto a cumplirlo, el pueblo, según la equidad y la razón, queda libre de su promesa. En el primer convenio o contrato solo hay una obligación para con la piedad, en el segundo, para con la justicia. En aquel el rey promete servir a Dios religiosamente, en este gobernar al pueblo justamente. Por uno se obliga a procurar lo más posible la gloria de Dios, por el otro el beneficio del pueblo. En el primero se expresa una condición, si guardas mis mandamientos, en el segundo, si distribuyes la justicia equitativamente para cada hombre. Dios es el propio vengador de la deficiencia en el primero, y en el segundo, quien castiga legalmente la delincuencia, el pueblo en general, o los estados, el cuerpo representativo que ha asumido para ellos la protección del pueblo. Esto se ha practicado siempre en todos los estados bien gobernados. Así en todas partes se crea una obligación mutua y recíproca entre el pueblo y el príncipe, el primero promete ser un príncipe bueno y sabio, los otros obedecerle fielmente, con tal de que gobierne con justicia. El pueblo, por consiguiente, viene obligado al príncipe, bajo ciertas condiciones, y el príncipe, al pueblo pura y simplemente. Por consiguiente, si el príncipe incumple su promesa, el pueblo queda liberado de la obediencia, el contrato sigue siendo válido. Pero el derecho de obligar carece de fuerza. Entonces el rey gobierna injustamente, es perjuro y el pueblo se retracta al no obedecer sus órdenes legislativas. Pero este pueblo queda libre de toda perfidia, pues públicamente renuncia al injusto dominio de su tirano, pues éste sigue luchando con mano dura manteniendo la posesión y el pueblo, trata continuamente de expulsarlo mediante las armas. Por consiguiente, los funcionarios de un rey no pueden, bien todos o un buen número de ellos, suprimir a un tirano, no solo es legal esto, sino que su deber lo exige, y si no lo nacen, en modo alguno pueden excusar su bajeza. Deberes religiosos y políticos. Si a los príncipes corresponde saber hasta qué punto ha de llegar su autoridad, y a los súbditos qué es lo que han de obedecer, si los unos pasan los límites de su jurisdicción, que de ningún modo les pertenece, y los otros obedecen lo que los primeros ordenan más allá de lo que deben, entonces ambos serán castigados cuando tengan que dar cuentas ante otro juez. Ahora bien, el fin y estructura de la pregunta expuesta, de que las Sagradas Escrituras dan principalmente la solución, es la siguiente. La pregunta es si los súbditos están obligados a obedecer a los reyes,
aunque ordenen aquello que va en contra de la ley de Dios, es decir, ¿a cuál de los dos, Dios o rey, hemos de obedecer? Cuando la pregunta haya de ser resuelta respecto del rey, a quien ha de atribuirse poder absoluto y también cuando corresponda a otros magistrados. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios reina por su propia autoridad, y los reyes por derivación, Dios por sí mismo, los reyes por Dios, Dios tiene una jurisdicción propia, los reyes son sus delegados. De aquí que los reyes sean sus subordinados. Por tanto, la jurisdicción de Dios no tiene límites, la de los reyes es limitada, el poder de Dios es infinito, el de los reyes limitado, el reino de Dios se extiende a todas partes, el de los reyes limitado dentro de los confines de ciertos países. De la misma manera Dios ha creado de la nada el cielo y la tierra, por tanto, por derecho, Él es el Señor y verdadero propietario de uno y de otra. Todos los habitantes de la tierra tienen por el cuanto poseen y no son más que sus inquilinos y granjeros, todos los príncipes y gobernadores del mundo son sus estipendiarios y vasallos, están obligados a conocer el poder que Él les ha otorgado. En resumen, solo Dios es el dueño y Señor, y todos los hombres, sea cual fuere su grado o calidad, son sus servidores, granjeros, funcionarios y vasallos, y han de dar cuentas y reconocerle a Él, y por ello Él les ha obligado a su cumplimiento, cuanto más elevado sea su cargo mayor ha de ser la cuenta que han de rendir, y según su categoría, es decir, a la que Dios les ha elevado, así han de ser sus cuentas a rendir ante su divina majestad. Las Sagradas Escrituras dicen en diversos lugares que los fieles y sabios serán reconocidos entre los paganos. Ahora bien, si consideramos cuál es el deber de los vasallos veremos que lo que podamos decir de ellos agrada a los reyes. El vasallo recibe su pago de su señor, con derecho de justicia, y se encarga de servirle en sus guerras. El rey ha sido instituido por el Señor Dios, el Rey de los Reyes, y hasta el fin ha de administrar justicia a su pueblo y defenderle contra todos sus enemigos. El vasallo recibe las leyes y condiciones de su soberano. Dios ordena al rey que observe sus leyes y que las tenga siempre ante sus ojos, prometiendo que, él y sus sucesores mantendrán largo tiempo el reinado, si son obedientes, y, por el contrario, que su reino será corto, si se rebelan contra su rey soberano. El vasallo se obliga mediante juramento a su señor y promete que será fiel y obediente. De la misma manera los reyes prometen solemnemente ordenar, según las leyes expresas de Dios. En resumen, el vasallo pierde, según la ley, su paga, todos sus privilegios, si comete una felonía. De la misma forma el rey pierde su derecho y a veces también su reino, si desprecia a Dios, si se alía con sus enemigos y si comete alguna felonía en contra de su real majestad. Esto se verá ole modo más claro teniendo en cuenta el acuerdo entre Dios y el rey, pues Dios concede el honor a sus servidores de llamarles sus confederados. Ahora leemos dos clases de acuerdos en la consagración de los reyes, el primero entre Dios, el rey y el pueblo, en el sentido de que el pueblo ha de ser el pueblo de Dios. El segundo entre el rey y el pueblo, y este último ha de obedecer fielmente y el rey ordenar con justicia. En resumen, del mismo modo que aquellos vasallos rebeldes que luchan por poseer el reino, y han cometido una felonía, merecen ser eliminados, según testimonio de todas las leyes, del mismo modo aquellos que realmente son culpables y que no observan la ley divina, a la que todos los hombres, sin excepción alguna, deben obediencia, o bien que persigan a aquellos que deseen conformarse con ella y que no les oigan su justa defensa, lo serán también. Ahora, por cuanto Dios consagra reyes en sus reinos, del mismo modo que los vasallos lo son con su salario por su soberano, sacaremos la conclusión de que los reyes son vasallos de Dios y merecen ser privados de los beneficios que reciben de su Señor si cometen felonía, de la misma manera que los vasallos rebeldes lo son en sus estados. Aceptadas estas premisas, el problema puede resolverse fácilmente, pues si Dios ocupa el lugar de soberano Señor y el rey el de vasallo, ¿quién puede negar que hemos de obedecer al soberano en lugar del vasallo? Si Dios ordena una cosa y el rey ordena lo contrario, ¿qué hombre prudente le calificaría de rebelde si rehúsa obedecer al rey, si desobedece a Dios? Por el contrario,
será condenado y tenido por rebelde aquel que no obedece a Dios o bien que obedezca al rey si éste le pide que niegue su obediencia a Dios. En resumen, si Dios nos llama para que entremos en su servicio y el rey también, habrá alguien privado de razón que no piense que hemos de abandonar al rey y ponernos al servicio de Dios, que lejos estamos de creer que estamos obligados de obedecer al rey cuando nos ordena algo contrario a la ley de Dios, pues al obedecerle nos convertimos en rebeldes para con Dios. Sería lo mismo que un conciudadano que por el amor que profesase a algún rico y anciano señor, pero de categoría inferior, se alzase en armas contra el príncipe soberano, o bien que obedeciese los mandatos de algún juez con menos categoría que otro, las órdenes de un lugarteniente de una provincia, mejor que las de un príncipe, resumiendo, las direcciones marcadas por un funcionario, en lugar de las órdenes expresadas del propio rey. Resistencia a la tiranía. Los príncipes son elegidos por Dios y nombrados por el pueblo. En tanto como particulares y considerados uno a uno, son inferiores al príncipe, así todo el conjunto del pueblo y los funcionarios del Estado que representan este cuerpo son los superiores del príncipe. Cuando se nombra y recibe a un príncipe, hay convenios y contratos entre éste y el pueblo, que son tácitos y que son expresados natural y civilmente, es decir, obedecerle fielmente, mientras ordene con justicia, pues sirviendo a la comunidad todos los hombres le servirán a él, y mientras gobierne según la ley, todo quedará sometido a su gobierno, etc. Los funcionarios del reino son los guardianes y protectores de dichos convenios y contratos. Aquel que maliciosa o voluntariamente viole dichas condiciones, es incuestionablemente un tirano en la práctica. Y por consiguiente, los funcionarios del Estado pueden juzgarle según las leyes. Y si mantiene su tiranía con mano dura, su deber les obliga, cuando no por otros medios con la fuerza de las armas, a eliminarlo. Hay dos clases de funcionarios, aquellos que llevan a cabo la protección del reino, como condestables, alguaciles, pares, palatinos, y demás, cada uno de los cuales, aunque todo el resto esté de acuerdo con la tiranía, está obligado a oponerse y limitar al tirano, y aquellos que tienen a cargo el gobierno de una provincia, ciudad o parte del reino, como los duques, marqueses, condes, cónsules, alcaldes, etc. Los cuales pueden, según este derecho, acabar con la tiranía y los tiranos de sus ciudades, límites y gobiernos. En la práctica, las personas particularmente consideradas no pueden desenvainar la espada contra los tiranos, pues estos no fueron nombrados por los particulares, sino por todo el conjunto del pueblo. Pero para los tiranos que sin título y como intrusos han ocupado el cargo, sin contrato o convenio con el pueblo, está permitido que todos se opongan a él y lo depongan, y en esta clasificación de tiranos pueden entrar aquellos que abusan de la debilidad de un príncipe legal, y que de una manera tiránica insultan a sus súbditos. Por último, como siempre ha habido tiranos, las historias nos testifican, que también ha habido príncipes vecinos que se han opuesto a la tiranía y han mantenido al pueblo en su derecho. Los príncipes de este tiempo, al imitar tan buenos ejemplos, suprimían los tiranos en cuerpo y alma, y eliminaban a los opresores tanto de la comunidad como de la Iglesia de Cristo, de otro modo ellos mismos hubieran merecido el título infamante de tiranos. Y para terminar este discurso solo añadiré una palabra, que la piedad ordena que la ley y la Iglesia de Dios se mantengan. La justicia requiere que los tiranos y destructores de la comunidad entren en razón. La caridad exige el derecho de remediar y rehabilitar el oprimido. Aquellos que no tienen en cuenta estas cosas y para quienes nada significa la piedad, la justicia y la caridad, en este mundo, no deben ser escuchados. Ius naturale en Joves. El derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comúnmente ius naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin. Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del poder que un hombre tiene de hacer lo que quiera, pero no pueden impedirle que use el poder que le resta, de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten.
El estado de naturaleza. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar, a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose con otro que se halle en el mismo peligro que él se encuentra. En cuanto a las facultades mentales, si se prescinde de las artes fundadas sobre las palabras, y en particular de la destreza en actuar, según reglas generales e infalibles, lo que se llama ciencia, arte que pocos tienen, y aun estos en muy pocas cosas, va que no se trata de una facultad innata, o nacida con nosotros o alcanzada, como la prudencia, mientras perseguimos algo distinto, yo encuentro aún una igualdad más grande entre los hombres que en lo referente a la fuerza. Porque la prudencia no es sino experiencia, cosa que todos los hombres alcanzan por igual en tiempos iguales y en aquellas cosas a las cuales se consagran por igual. Lo que acaso puede hacer increíble tal igualdad no es sino un vano concepto de la propia sabiduría, que la mayor parte de los hombres piensan poseer en más alto grado que el común de las gentes, es decir, que todos los hombres, con excepción de ellos mismos y de unos pocos más, a quienes reconocen su valía, ya sea por la fama de que gozan o por la coincidencia con ellos mismos. Tal es, en efecto, la naturaleza de los hombres, que si bien conocen que otros son más sagaces, más elocuentes o más cultos, difícilmente llegan a creer que haya muchos tan sabios como ellos mismos, ya que cada uno ve su propio talento a la mano y el de los demás hombres a distancia. Pero esto es lo que mejor prueba que los hombres son en este punto más bien iguales que desiguales. No hay, en efecto, y de ordinario, un signo más claro de distribución igual de una cosa que el hecho de que cada hombre esté satisfecho con la porción que le corresponde. De esta igualdad, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que, si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el camino que conduce al fin, que es principalmente su propia conservación y a veces su deleite tan solo, tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno al otro. De aquí que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre, si alguien planta, siembra, construye y posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y privarle no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o de su libertad. Y el invasor, a su vez, se encuentra en el mismo peligro con respecto a otros. Dada esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo, como la anticipación, es decir, el dominar por medio de la fuerza o por la astucia a todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle. Esto no es otra cosa sino lo que requiere su propia conservación, y es generalmente permitido. Como algunos se complacen en contemplar su propio poder en los actos de conquista, prosiguiéndolos más allá de lo que su seguridad requiere, otros, que, en diferentes circunstancias serían felices manteniéndose dentro de los límites modestos, si no aumentan su fuerza por medio de la invasión, no podrán subsistir durante mucho tiempo si se sitúan solamente en plan defensivo. Por consiguiente, siendo necesario, para la conservación de un hombre, aumentar su dominio sobre los semejantes se le debe permitir también. La ley natural. Ley de naturaleza, lex naturalis, es un precepto o norma general establecida por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla, o bien omitir aquello mediante lo cual piense que puede quedar su vida mejor preservada. Aunque quienes se ocupan de estas cuestiones acostumbran a confundir ius y lex, derecho y ley, precisa distinguir esos términos, porque el derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de esas dos cosas. Así, la ley y el derecho difieren tanto como la obligación y la libertad,
que son incompatibles cuando se refieren a una misma materia. La condición del hombre, tal como se ha manifestado en el capítulo precedente, es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada de lo que pueda hacer uso que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Y, por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie, por fuerte o sabio que sea, de existir durante todo el tiempo que ordinariamente la naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla, y cuando no puede obtenerla debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de la naturaleza, a saber, buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual se ordena a los hombres que tiendan hacia la paz, se deriva esta segunda ley, que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres, que le sea concedida a los demás con respecto a él mismo. En efecto, mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de guerra. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más bien que disponer a la paz significaría ofrecerse a sí mismo como presa, a lo que no está obligado ningún hombre. Tal es la ley del Evangelio: lo que pretendáis que los demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Y esta otra ley de la humanidad entera: quod tibi fieri non vis, alteri neon feceris. El pacto social. La causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción sobre sí mismos, en la que los vemos vivir formando estados, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza establecidas en los capítulos 14 y 15. El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las ofensas ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad, y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo, como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes, que, además, sometan sus voluntades cada uno a la voluntad de aquel, y sus juicios a su juicio. Esto es algo más que consentimiento o concordia, es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín civitas. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o más bien, hablando con más reverencia, de aquel Dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa. Porque en virtud de esa autoridad que se le confiere por cada hombre particular, el Estado posee y utiliza tanto poder y fortaleza que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz en su propio país,
y para la mutua ayuda contra sus enemigos en el extranjero. Y en ello consiste la esencia del Estado, que podemos definir así: una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno para asegurar la paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina soberano y se dice que tiene poder soberano, cada uno de los que le rodean es súbdito suyo. Se alcanza este poder soberano por dos conductos. Uno por la fuerza natural, como cuando un hombre hace que sus hijos y los hijos de sus hijos le estén sometidos, siendo capaz de destruirlos si se niegan a ello, o que por actos de guerra someta a sus enemigos a su voluntad, concediéndoles la vida a cambio de su sumisión. Ocurre el otro procedimiento cuando los hombres se ponen de acuerdo entre sí para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente, en la confianza de ser protegidos por ellos contra todos los demás. En este último caso puede hablarse de Estado político o Estado por institución, y en el primero de Estado por adquisición. El príncipe. En segundo lugar, como el derecho de representar la persona de todos se otorga a quien todos constituyen en soberano, solamente por pacto de uno a otro, y no del soberano en cada uno de ellos, no puede existir quebrantamiento de pacto por parte del soberano, y en consecuencia ninguno de sus súbditos, fundándose en una infracción, puede ser liberado de su sumisión. Que quien es erigido en soberano no conviene pacto alguno, por anticipado, con sus súbditos, es manifiesto, porque o bien debe hacerlo con la multitud entera, como parte del pacto, o debe hacer un pacto singular, con cada persona. Con el conjunto como parte del pacto es imposible, porque hasta entonces no constituye una persona, y si conviene tantos pactos singulares como hombres existen, estos pactos resultan nulos en cuanto adquieren la soberanía, porque cualquier acto que pueda ser presentado por uno de ellos como infracción del pacto es el acto de sí mismo y de todos los demás, ya que está hecho en la persona y por el derecho de cada uno de ellos en particular. Además, si uno o varios de ellos pretenden quebrantar el pacto hecho por el soberano en su institución, y otros o alguno de sus súbditos, o él mismo solamente, pretende que no hubo semejante quebrantamiento, no existe entonces juez que pueda decidir la controversia. En tal caso la decisión corresponde de nuevo a la espada, y todos los hombres recobran el derecho de protegerse a sí mismos por su propia fuerza, contrariamente al designio que les anima al efectuar la institución. Es, por tanto, falso garantizar la soberanía por medio de un pacto precedente. La opinión de que cada monarca recibe su poder del pacto, es decir, de modo condicional, procede de la falta de comprensión de esta verdad obvia, según la cual no siendo los pactos otra cosa que palabras y aliento no tienen tuerza para obligar, contener, constreñir o proteger a cualquier hombre, sino la que resulta de la fuerza pública, es decir, de la libertad de acción de aquel hombre o asamblea de hombres que ejercen la soberanía y cuyas acciones son firmemente mantenidas por todos ellos y sustentadas por la fuerza de cuantos en ella están unidos. Pero cuando se hace soberana a una asamblea de hombres, entonces ningún hombre imagina que semejante pacto haya pasado a la institución. En efecto, ningún hombre es tan necio que afirme, por ejemplo, que el pueblo de Roma hizo un pacto con los romanos para sustentar la soberanía a base de tales o cuales condiciones, que al incumplirse permitieran a los romanos deponer legalmente al pueblo romano. Que los hombres no adviertan la razón de que ocurra lo mismo en una monarquía y en un gobierno popular procede de la ambición de algunos que ven con mayor simpatía al gobierno de una asamblea, en la que tienen esperanzas de participar, que el de una monarquía de cuyo disfrute desesperan. Identidad de la ley positiva y natural. En séptimo lugar, es inherente a la soberanía el pleno poder de prescribir las normas en virtud de las cuales cada hombre puede saber qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera de sus conciudadanos. Esto es lo que los hombres llaman propiedad. En efecto, antes de instituirse el poder soberano, como ya hemos expresado anteriormente, todos los hombres tienen derecho a todas las cosas, lo cual es necesariamente causa de guerra, y por consiguiente, siendo esta propiedad necesaria para la paz y dependiente del poder soberano, es acto propio de este poder para asegurar la paz pública. Esas normas de propiedad, homme unituum, y de lo bueno y lo malo,
de lo legítimo e ilegítimo en las acciones de los súbditos son leyes civiles, es decir, leyes de cada estado particular, aunque el nombre de ley civil esté ahora restringido a las antiguas leyes civiles de la ciudad de Roma, ya que siendo esta la cabeza de una gran parte del mundo, sus leyes en aquella época fueron, en dichas comarcas, la ley civil. La ley de la naturaleza y la ley civil se contienen una y otra y son de igual extensión. En efecto, las leyes de la naturaleza, que consisten en la equidad, la justicia, la gratitud y otras virtudes morales que dependen de ellas, en la condición de mera naturaleza, no son propiamente leyes, sino cualidades que disponen a los hombres a la paz y la obediencia. Desde el momento en que un Estado queda establecido, existen ya leyes, pero antes no, entonces son órdenes del Estado y, por consiguiente, leyes civiles, porque es el poder soberano quien obliga a los hombres a obedecerlas. En las disensiones entre particulares, para establecer lo que es equidad, y lo que es justicia, y lo que es virtud moral, y darles carácter obligatorio, hay necesidad de ordenanzas del poder soberano, y de castigos que serán impuestos a quienes las quebranten. Esas ordenanzas son, por consiguiente, parte de la ley civil. Por tal razón, la ley de la naturaleza es una parte de la ley civil en todos los estados del mundo. Recíprocamente también, la ley civil es una parte de los dictados de la naturaleza, ya que la justicia, es decir, el cumplimiento del pacto y el dar a cada uno lo suyo es un dictado de la ley de la naturaleza. Ahora bien, cada súbdito en un estado ha estipulado su obediencia a la ley civil, ya sea uno con otro, como cuando se reúnen para constituir una representación común, o con el representante mismo, uno por uno, cuando sojuzgados por la fuerza prometen obediencia para conservar la vida. Por tanto, la obediencia a la ley civil es parte, también, de la ley de la naturaleza. La ley civil y natural no son especies diferentes, sino partes distintas de la ley. De ellas, una parte es escrita y se llama civil, la otra no escrita y se denomina natural. Ahora bien, el derecho de naturaleza, es decir, la libertad natura, del hombre puede ser limitada y restringida por la ley civil, más aún, la finalidad de hacer leyes no es otra sino esa restricción, sin la cual no puede existir ley alguna. La ley no fue traída al mundo sino para limitar la libertad natural de los hombres individuales, de tal modo que no pudieran dañarse sino asistirse uno a otro y mantenerse unidos contra el enemigo común. El estado de naturaleza según Locke. Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber, un estado de completa libertad para ordenar sus actos, y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso, y sin depender de la voluntad de otra persona. Es también un estado de igualdad, dentro del que todo poder y toda jurisdicción son recíprocas, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos de que el Señor y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. Pero, aunque ese estado natural sea un estado de libertad, no lo es de licencia, aunque el hombre tenga en semejante estado una libertad sin límites para disponer de su propia persona y de sus propiedades, esa libertad no le confiere derecho de destruirse a sí mismo ni siquiera a alguna de las criaturas que posee, sino cuando se trata de consagrarla, con ello, a un uso más noble que el requerido por su simple conservación. El estado natural tiene una ley natural por la que se gobierna, y esa ley obliga a todos. La razón que coincide con esa ley, enseña a cuántos seres humanos quieren consultarla que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, porque, siendo los hombres todos la obra de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio, siendo todos ellos servidores de un único Señor soberano,
llegados a este mundo por orden y para servicio suyo, son propiedad de ese Hacedor y Señor que los hizo para que existan mientras le plazca a él y no a otro. Y como están dotados de idénticas facultades y todos participan en una comunidad de naturaleza, no puede suponerse que exista entre nosotros una subordinación tal que nos autorice a destruirnos mutuamente, como si los unos hubiésemos sido hechos para utilidad de los otros, tal y como fueron hechas las criaturas de rango inferior, para que nos sirvamos de ellas. De la misma manera que cada uno de nosotros está obligado a su propia conservación, y a no abandonar voluntariamente el puesto que ocupa, lo está asimismo, cuando no está en juego su propia conservación, a mirar por la de los demás seres humanos, y a no quitarles la vida, a no dañar esta, ni todo cuanto tiende a la conservación de la vida, de la libertad, de la salud, de los miembros o de los bienes de otro, a menos que se trate de hacer justicia en un culpable. El derecho de propiedad. Dios, que dio la tierra en común a los hombres, les dio también la razón para que se sirvan de ella de la manera más ventajosa para la vida y más conveniente para todos. La tierra, y todo lo que ella contiene, se le dio al hombre para el sustento y el bienestar suyo. Aunque todos los frutos que esa tierra produce naturalmente y todos los animales que en ella se sustentan, pertenecen en común al género humano en cuanto que son producidos por la mano espontánea de la naturaleza, y nadie tiene originalmente un dominio particular en ninguno de ellos con exclusión de los demás hombres, ya que se encuentran de ese modo en su estado natural. Sin embargo, al entregarlos para que los hombres se sirvan de ellos, por fuerza tendrá que haber algún medio de que cualquier hombre se los apropie y se beneficie de ellos. Por ejemplo, el producto de la caza, que sirve de sustento a los indios selváticos, que no reconocen cotos y siguen poseyendo la tierra en común, será suyo y tan suyo, es decir, tan parte de él mismo que nadie podrá alegar derecho alguno sobre lo cazado por él antes de que haya consumido lo necesario para el sustento de su vida. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirvan en común a todos los hombres, no es menos cierto que cada hombre tiene la propiedad de su propia persona. Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho alguno sobre ella. Podemos también afirmar que el esfuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos. Por eso, siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la naturaleza lo produjo y lo dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo, y, por ello, la ha convertido en propiedad suya. Habiendo sido él quien la ha apartado de la condición común en que la naturaleza colocó esa cosa, ha agregado a esta, mediante su esfuerzo, algo que excluye de ella al derecho común de los demás, siendo, pues, el trabajo o esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador. Nadie puede tener derecho a lo que resulta después de esa agregación, por lo menos cuando existe la cosa en suficiente cantidad para que la usen los demás. No cabe duda de que quien se sustenta de las bellotas que recogió al pie de una encina, o de las manzanas arrancadas de los árboles del bosque, se las ha apropiado para sí mismo. Nadie pondrá en duda que ese alimento le pertenece. Y yo pregunto, ¿en qué momento empezó a ser suyo? Al digerirlo, al comerlo, al hervirlo, cuando se lo llevó a su casa, cuando lo recogió del árbol. Es evidente que, si el acto de recogerlo no hizo que le perteneciese, ninguna de los otros actos pudo darle la propiedad. El trabajo puso un sello que lo diferenció del común. El trabajo agregó a esos productos algo más de lo que había puesto la naturaleza, madre común de todos, y, de ese modo, pasaron a pertenecerle particularmente. Habrá alguien que salga diciéndome que no tenía derecho sobre aquellas bellotas o manzanas de que se apropió, por no tener el consentimiento de todo el género humano para apropiarse de ellas. De haber sido necesario tal consentimiento, los hombres se habrían muerto de hambre en medio de la abundancia que Dios les había proporcionado. Tenemos como ejemplo las dehesas comunes, que siguen siéndolo por convenio expreso. La propiedad de sus frutos se inicia con el acto de recoger los que son comunes, sacándolos del estado en que la naturaleza los dejó. De nada serviría, sin ello, la dehesa común. Y no se requiere el consentimiento expreso de todos los coposesores para tomar esta o la otra parte. Por esta razón la hierba que mi caballo ha pastado, el forraje que mi criado cortó, el mineral que yo he excavado en algún terreno que yo tengo en común con otros,
se convierte en propiedad mía sin el señalamiento ni la conformidad de nadie. El trabajo que me pertenecía, es decir, el sacarlos del estado común en que se encontraban, dejó marcada en ellos mi propiedad. El derecho de hacer justicia. Y para impedir que los hombres atropellen los derechos de los demás, que se dañen recíprocamente, y para que sea observada la ley de la naturaleza, que busca la paz y la conservación de todo el género humano, ha sido puesta en manos de todos los hombres, dentro de ese estado, la ejecución de la ley natural, por eso tiene cualquiera el derecho de castigar a los transgresores de esa ley con un castigo que impida su violación. Sería vana la ley natural, como todas las leyes que se relacionan con los hombres de este mundo, si en el estado natural no hubiese nadie con poder para hacerla ejecutar, defendiendo de ese modo a los inocentes y poniendo un obstáculo a los culpables, y si un hombre puede, en el estado de naturaleza, castigar a otro por cualquier otro daño que haya hecho, todos los hombres tendrán ese mismo derecho, por ser aquel un estado de igualdad perfecta, en el que ninguno tiene superioridad o jurisdicción sobre otro, y todos deben tener derecho a hacer lo que uno cualquiera puede hacer para imponer el cumplimiento de dicha ley. De este modo es como, en el estado de naturaleza, un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no es un poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, cuando lo tiene en sus manos, siguiendo la apasionada fogosidad o la extravagancia ilimitada de su propia voluntad, lo tiene únicamente para imponerle la pena proporcionada a su transgresión, según lo dictan la serena razón y la conciencia, es decir, únicamente en cuanto pueda servir para la reparación y la represión. Estas son las dos únicas razones por las que un hombre puede infligir a otro un daño, y a eso es a lo que llamamos castigo. El culpable, por el hecho de transgredir la ley natural, viene a manifestar que con él no rige la ley de la razón y de la equidad común, que es la medida que Dios estableció para los actos de los hombres, mirando por su seguridad mutua. Al hacerlo, se convierte en un peligro para el género humano. Al despreciar y quebrantar ese hombre el vínculo que ha de guardar a los hombres del daño y de la violencia, comete un atropello contra la especie toda, y contra la paz y seguridad de la misma que la ley natural proporciona. Ahora bien, por el derecho que todo hombre tiene de defender a la especie humana en general, está autorizado a poner obstáculos e incluso, cuando ello es una necesidad, a destruir las cosas dañinas para aquella. Así es como puede infligir al culpable de haber transgredido la ley el castigo, aunque no puede hacerle arrepentirse, impidiéndole de ese modo, e impidiendo con su ejemplo a los demás, que recaigan en delito semejante. En un caso y por un motivo igual, cualquier hombre tiene el derecho a castigar a un culpable, haciéndose ejecutor de la ley natural. Carencias del estado de naturaleza. No cabe la menor duda de que a esta extraña teoría de que en el estado de naturaleza posee cada cual el poder ejecutivo de la ley natural, se objetara que no está puesto en razón que los hombres sean jueces en sus propias causas, y que el amor propio hará que esos hombres juzguen con parcialidad en favor de sí mismos y de sus amigos. Por otro lado, la malquerencia, la pasión y la venganza los arrastrarán demasiado lejos en el castigo que infligen a los demás, no pudiendo resultar de ello sino confusión y desorden, por lo que sin duda alguna Dios debió fijar un poder que evitase la parcialidad y la violencia de los hombres. Concedo sin dificultad que el poder civil es el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el estado de naturaleza. Esos inconvenientes tienen seguramente que ser grandes allí, donde los hombres pueden ser jueces en su propia causa, siendo fácil imaginarse que quien hizo la injusticia de perjudicar a su hermano difícilmente se condenará a sí mismo por esa culpa suya. Ahora bien, yo desearía que quienes hacen esta objeción tengan presente que los monarcas absolutos son únicamente hombres. Si el poder civil ha de ser el remedio de los males que necesariamente se derivan de que los hombres sean jueces en sus propias causas, no debiendo por esta razón tolerarse el estado de naturaleza, yo quisiera que me dijesen qué género de poder civil es aquel en que un hombre solo, que ejerce el mando sobre una multitud, goza de la libertad de ser juez en su propia causa, y en qué aventaja ese poder civil al estado de naturaleza, pudiendo cómo puede ese hombre hacer a sus súbditos lo que más acomode a su capricho sin la menor oposición o control de aquellos que ejecutan ese capricho suyo. Habrá que someterse a ese hombre en todo lo que él hace, lo mismo si se guía por la razón que si se equivoca o se deja llevar de la pasión.
Los hombres no están obligados a portarse unos con otros de esa manera en el estado de naturaleza, porque, si quien juzga, juzga mal en su propio caso o en el de otro, es responsable de su mal juicio ante el resto del género humano. Tenemos pues, que la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse en estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de salvaguardar sus bienes. Esa salvaguardia es muy incompleta en el estado de naturaleza. En primer lugar, se necesita una ley establecida, aceptada, conocida y firme, que sirva por común consenso de norma de lo justo y de lo injusto, y de medida común para que puedan resolver por ella todas las disputas que surjan entre los hombres. Aunque la ley natural es clara e inteligible para todas las criaturas racionales, los hombres, llevados de su propio interés, o ignorantes por falta de estudio de la misma, se sienten inclinados a no reconocerla como norma que les obliga cuando se trata de aplicarla a los casos en que está en juego su interés. En segundo lugar, hace falta en el estado de naturaleza un juez reconocido e imparcial, con autoridad para resolver todas las diferencias, de acuerdo con la ley establecida. Como en este estado es cada hombre juez y ejecutor de la ley natural, y como todos ellos son parciales cuando se trata de sí mismos, es muy posible que la pasión y el rencor los lleven demasiado lejos, que tomen con excesivo acaloramiento sus propios problemas, y que se muestren negligentes y despreocupados con los problemas de los demás. En tercer lugar, con frecuencia, en el estado de naturaleza se hace necesario un poder suficiente que respalde y sostenga la sentencia cuando ésta es justa, y que la ejecute debidamente. Quienes se han hecho culpables de una injusticia, rara vez dejarán de mantenerla si disponen de fuerza para ello. Esa resistencia convierte muchas veces en peligroso el castigo, resultando con frecuencia muertos quienes tratan de aplicarlo. Así es como el género humano se ve rápidamente llevado hacia la sociedad política a pesar de todos los privilegios de que goza en el estado de naturaleza, porque mientras permanecen dentro de éste, su situación es mala. Por esa razón, es raro encontrar hombres que permanezcan durante algún tiempo en tal estado. Los inconvenientes a que están expuestos, dado que cualquiera de ellos puede poner por obra sin norma ni límite el poder de castigar las transgresiones de los demás, los impulsan a buscar refugio, a fin de salvaguardar sus bienes, en las leyes establecidas por los gobiernos. Esto es lo que hace que cada cual esté dispuesto a renunciar a su poder individual de castigar, dejándolo en las manos de un solo individuo elegido entre ellos para esa tarea, y ateniéndose a las reglas que la comunidad o aquellos que han sido autorizados por los miembros de la misma, establezcan de común acuerdo. Ahí es donde radica el derecho y el nacimiento de ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y también el de los gobiernos y el de las mismas sociedades políticas. El Estado liberal. En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se unen en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se constituye una sociedad política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno va constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo, para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público o de la sociedad, y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia, como si se tratase de decisiones propias suyas. Eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los coloca dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para decidir todas las disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que él mismo señale. Siempre que encontremos a cierto número de hombres, asociados entre sí, pero sin disponer de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir que siguen viviendo en el estado de naturaleza. Resulta, pues, evidente que la monarquía absoluta, a las que ciertas personas consideran como el único gobierno del mundo, es en realidad incompatible con la sociedad civil, y por ello, no puede ni siquiera considerarse como una forma de poder civil. La finalidad de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza,
que se producen forzosamente cuando cada hombre es juez de su propio caso, estableciendo para ello una autoridad conocida a la que todo miembro de dicha sociedad pueda recurrir cuando sufre algún atropello, o siempre que se produzca alguna disputa, y a la que todos tengan obligación de obedecer. Allí donde existen personas que no disponen de esa autoridad a quien recurrir para que decida en el acto las diferencias que surgen entre ellas, esas personas siguen viviendo en un estado de naturaleza. Y en esa situación se encuentran, frente a frente, el Rey absoluto y todos aquellos que están sometidos a su régimen. Al partirse del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí mismo el poder legislativo y el poder ejecutivo sin participación de nadie, no existe juez ni manera de apelar a nadie capaz de decidir con justicia e imparcialidad, y con autoridad para sentenciar, o que pueda remediar o compensar cualquier atropello o daño que ese príncipe haya causado, por sí mismo, o por orden suya. Ese hombre, lleve el título que lleve, zar, gran señor o el que sea, se encuentra tan en estado de naturaleza con sus súbditos como con el resto del género humano. Allí donde existen dos hombres que carecen de una ley fija y de un juez común al que apelar en este mundo, para que decida en las disputas sobre derecho que surjan entre ellos, los tales hombres siguen viviendo en estado de naturaleza y bajo todos los inconvenientes del mismo. La única diferencia, lamentable además, para el súbdito, o más bien, para el esclavo del príncipe absoluto, es que en el estado de naturaleza dispone de libertad para juzgar él mismo de su derecho, y para defenderlo según la medida de sus posibilidades, pero cuando se ve atropellado en su propiedad por la voluntad y por la orden de un monarca, no solo no tiene a quien recurrir, como deben tener todos cuantos viven en sociedad, sino que, lo mismo que si lo hubieran rebajado de su estado común de criatura racional, se le niega la libertad de juzgar de su caso, o de defender su derecho. De ahí que se vea expuesto a todas las miserias y a todos los males que se puedan esperar de quien, encontrándose sin traba alguna en un estado de naturaleza, se ve además corrompido por la adulación e investido de un inmenso poder. El poder legislativo. Siendo la alta finalidad de los hombres al entrar en sociedad el disfrute de sus propiedades en paz y seguridad, y constituyendo las leyes establecidas en esa sociedad el magno instrumento y medio para conseguirla, la ley primera y fundamental de todas las comunidades políticas es la del establecimiento del poder legislativo, al igual que la ley primera y básica natural, que debe regir incluso al poder de legislar, es la salvaguardia de la sociedad y de cada uno de sus miembros, hasta donde lo permite el bien público. No solamente es el poder legislativo el poder máximo de la comunidad política, es también sagrado e inmutable en aquellas manos en que la comunidad lo situó una vez. Ningún edicto u ordenanza, sea de quien sea, esté redactado en la forma que lo esté, y cualquiera que sea el poder que lo respalde, tienen la fuerza y el apremio de una ley, si no ha sido aprobado por el poder legislativo elegido y nombrado por el pueblo. Porque sin esta aprobación, la ley no podría tener la condición absolutamente indispensable para que lo sea, a saber, el consenso de la sociedad, puesto que nadie existe por encima de ella con poder para hacer leyes, sino mediante su consentimiento y con la autoridad que esa sociedad le ha otorgado. Vemos por ello que toda obediencia, incluso la que uno puede estar obligado a rendir por efecto de los lazos más solemnes, se apoya en último término en este poder supremo, y está regida por las leyes que él dicta. Ningún juramento hecho a un poder extranjero cualquiera ni a una autoridad interior subalterna, puede liberar a ningún miembro de la sociedad de la obligación de obedecer al poder legislativo, cuando éste obra en virtud de la función que tiene asignada. Tampoco pueden imponerle ninguna obediencia en contra de las leyes de ese modo decretadas ni obligarle a ir más lejos que los términos de esta. Porque es ridículo pensar que pueda estar obligado en último término a obedecer dentro de la sociedad a ningún otro poder que no tenga en ella la autoridad suprema. Ahora bien, el poder legislativo supremo, lo mismo cuando es ejercido por una sola persona que cuando lo es por muchas, lo mismo si es ejercitado de una manera ininterrumpida que si lo es únicamente a intervalos, permanece, a pesar de que sea el supremo poder de cualquier Estado, sometido a las restricciones siguientes. En primer lugar, no es ni puede ser un poder absolutamente arbitrario sobre las vidas y los bienes de las personas. No siendo sino el poder conjunto de todos los miembros de la sociedad,
que se ha otorgado a la persona o asamblea que legisla, no puede ser superior al que tenían esas mismas personas cuando vivían en estado de naturaleza, antes de entrar en sociedad, poder que renunciaron en favor de la comunidad política. Nadie puede transferir a otro un poder superior al que él mismo posee, y nadie posee poder arbitrario absoluto sobre sí mismo ni sobre otra persona, nadie tiene poder para destruir su propia vida ni para arrebatar a otra persona la vida o las propiedades. Hemos demostrado que nadie puede someterse al poder arbitrario de otro, y puesto que en el estado de naturaleza nadie disponía de poder arbitrario sobre la vida, la libertad o los bienes de otro, y si tan solo el que la naturaleza le daba para la salvaguardia propia suya y del resto del género humano, eso es todo lo que él da o puede entregar a la comunidad política y, por intermedio de ésta, al poder legislativo. No puede, pues, el legislador sobrepasar ese poder que le entregan. El poder del legislador llega únicamente hasta donde llega el bien público de la sociedad. Es un poder que no está enderezado a otra finalidad que a la de la salvaguardia, y no puede por esa razón poseer el derecho de matar, esclavizar o empobrecer deliberadamente a sus súbditos. No dejan de tener fuerza, al entrar en sociedad, las obligaciones que dimanan de las leyes naturales, hay casos en que se hacen más rigurosas, y en que tienen, por las leyes humanas, sanciones anejas a ellas y explícitas para imponer su observancia. De ese modo, la ley natural subsiste, como norma eterna de todos los hombres, sin exceptuar a los legisladores. Las reglas que éstos dictan y por las que han de regirse los actos de los demás, tienen, lo mismo que sus propios actos y los de las otras personas, que conformarse a la ley natural, es decir, a la voluntad de Dios, de la que esa ley es una manifestación. Siendo la ley fundamental de la naturaleza la conservación del género humano, no tiene validez frente a ella ningún decreto humano. He aquí los límites que la misión que le ha sido encomendada por la sociedad y por la ley de Dios y la ley natural, impone al poder legislativo de toda comunidad política, cualquiera que sea su forma de gobierno. Primero tiene que gobernar de acuerdo con las leyes establecidas y promulgadas, que no deberán ser modificadas en casos particulares, y tendrán que ser idénticas para el rico y para el pobre, para el favorito que está en la corte y para el labrador que empuña el arado. Segundo, tales leyes no tendrán otra finalidad, en último término, que el bien del pueblo. Tercero, no se deberán percibir impuestos sobre los bienes del pueblo sin el consentimiento de éste, que lo dará directamente por medio de sus representantes. Esto se refiere casi exclusivamente a los gobiernos en que el poder legislativo funciona de una manera permanente, o por lo menos en aquellas comunidades políticas en que el pueblo ha reservado una parte del poder legislativo a representantes que él elige de tiempo en tiempo. Cuarto, el poder legislativo no debe ni puede transferir la facultad de hacer leyes a ninguna otra persona, porque tiene que dejarla allí donde el pueblo la situó. Fin.